La historia de la civilización es en cierto modo la de la ingeniería. Largo y arduo esfuerzo para hacer que estas fuerzas de la naturaleza trabajen para el bien del hombre. Los primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería para conseguir sus alimentos y construir armas de defensa, como hachas, puntas de lanza, martillos, entre otras. Periodo Paleolítico. Este periodo se conoce por la utilización de herramientas de piedra tallada y materiales orgánicos como el hueso, madera y fibras vegetales para la construcción de varios artefactos. En este periodo se descubrió la manera de hacer fuego y se utilizó para iluminar las cavernas. Mesolítico es el término que se utiliza para denominar el periodo de la prehistoria que sirve de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, entre los 12.000 y los 9.000 a.C. Significa Edad Media de la piedra. Durante este periodo aparecieron grupos de cazadores especializados en pocos tipos de recursos, abundantes y seguros, que se podían almacenar durante buena parte de un año, lo que les permitió aumentar su demografía y sedentarizarse. Periodo Neolítico. En este periodo se inicia la agricultura y se domestican los animales. Se crea el telar y surgen las primeras ciudades gracias a la posibilidad de producir y almacenar alimentos. La Edad de Cobre, o también llamada Calcolítico, es un periodo de la prehistoria ubicado entre el Neolítico y la Edad de Bronce. El perfeccionamiento de las técnicas cerámicas le permitió al hombre la experimentación con los procesos metalúrgicos, comenzando así la fabricación de herramientas. Durante este periodo también empezó a desarrollarse el comercio. Egipto. El primer ingeniero que se conoce se llamó Imhotep, consultor de la pirámide de peldaños de Socarrap, Egipto, probablemente hacia el 2550 a.C. Sus sucesores llevaron la ingeniería civil a grandes alturas, con métodos empíricos y la ayuda de la aritmética, la física y la geometría. Los egipcios desarrollaron la metalurgia y la minería y establecieron la industria del papiro, diseñaron canales de irrigación, se dio inicio a la técnica de fabricación del vidrio y se cree que fueron los primeros en usar el arado. Luego surge la cultura mesopotámica, los cuales desarrollaron sistemas de regadíos, la navegación, inventaron la escritura y aportaron al desarrollo de las matemáticas, la rueda y la construcción de pueblos. Es el periodo en el que se desarrolló la metalurgia de tal metal, resultado de la aleación del cobre y el estaño. Durante este periodo, que abarca entre el 3000 y el 2000 a.C., se dio la aparición de la ruta de los metales y el mejoramiento de las herramientas. A partir del 200 a.C. se da el surgimiento del hierro, el cual se populariza en el uso como material para fabricar armas y herramientas. El Imperio Romano. La ingeniería romana se desarrolla gracias al estudio de conocimientos de otras culturas. Mejoraron, perfeccionaron y crearon nuevas técnicas para la construcción de vías, puentes, viaductos y embalses. Desarrollaron la técnica de la construcción en arco y la desarrollaron en grandes construcciones como el Coliseo romano.
La Edad Media señala el periodo de evolución decisiva de la historia de la aplicación mecánica de las fuerzas de la naturaleza. La invención de la pólvora, la catapulta, la rueca, la imprenta, la brújula, el molino de viento, la fundación de las primeras universidades y el desarrollo del puente de arco segmentado. El título de ingeniero se dio por primera vez en la Edad Media, entre 1150 y 1200 después de Cristo. Las palabras ingenio e ingenioso provienen del latín ingenius, que significa crear. Por lo tanto, quien fabrica máquinas de guerra, catapultas, torres de asalto, etc., se conoce como ingeniero o inventor. En la América precolombina, varias civilizaciones alcanzaron desarrollos significativos en la ingeniería. Los incas desarrollaron una extensa red de caminos que intercomunicaban de manera muy eficiente el imperio. Asimismo, fueron capaces de construir grandes ciudades de piedra en las laderas montañosas, que combinaban con la construcción de terrazas para los cultivos de alimentos y sistemas de riegos muy avanzados. Los mayas y los aztecas en Centroamérica fueron grandes constructores de ciudades, destacándose Tenochtitlán con su complejo de enormes construcciones de piedra. Además, eran excelentes observadores de los fenómenos celestes, gracias a lo cual desarrollaron un calendario sumamente preciso. El barroco. El barroco fue el precursor del desarrollo de la ingeniería científica. La invención del cálculo infinitesimal por Lannis y Newton. El descubrimiento de las leyes del movimiento planetario por Kepler. Las leyes de la gravitación universal y la formulación de las leyes mecánicas por Newton. El desarrollo del método científico. La geometría de René Descartes, la ley de Boyle, ley de Hooke, y se construye la máquina de vapor. Durante el siglo XVIII se produjo en Francia un fenómeno conocido como la Ilustración, que se culminaría con la Revolución Francesa. En el año 1712 se creó un cuerpo de ingenieros civiles para la inspección de puentes y caminos, lo cual supuso la separación en Francia de los ingenieros civiles de los militares. En 1741, los ingenieros civiles se encargaron también de los puertos de comercio, y en 1747 se fundó la escuela encargada de formar dichos ingenieros. La Escuela de Puentes y Carreteras. Los profesores de esta escuela en parte provenían de las ramas de la ingeniería militar. Escribieron tratados y libros sobre la mecánica de los materiales, sobre máquinas, hidráulica, sistematizaron los conocimientos técnicos de la época. Durante este mismo periodo se produjo la independencia de los Estados Unidos. La revolución industrial fue la máquina de vapor, junto con el método descubierto por Henry Cort para refinar el hierro, los inventos que proporcionaron una fuente de hierro para la maquinaria y plantas de fuerza motriz para operar la maquinaria. Los motores de Waltz empezaron a usarse de modo general y para 1825 aparecieron las primeras locomotoras con motores más mejorados y potentes que usaban vapor a alta presión. El barco de vapor y los ferrocarriles, la unión entre la ciencia y la técnica, la enseñanza de la ingeniería y el desarrollo industrial generaron las consecuencias de la revolución industrial. Entre 1850 a 1930 surgen dos ramas de la ingeniería:
la ingeniería química y la ingeniería eléctrica. En Estados Unidos se construyeron las primeras centrales hidroeléctricas, basadas en los desarrollos científicos de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, que permitieron desarrollar los procesos para la conducción de electricidad a grandes distancias y su utilización para producir luz, y un sinnúmero de nuevas utilidades que fueron surgiendo en el transcurso de esta época. En esta misma época se perfeccionaron los motores de combustión interna, dando comienzo a la construcción de los primeros automóviles, que se venderían en masa. Los hermanos Wright realizaron el primer vuelo impulsado por un motor en 1903 y se desarrollan, entre otros inventos, la turbina de gas, la válvula termodinámica, las grabaciones eléctricas, los electrodomésticos, la radio y la refrigeración. Durante comienzos y finales de los siglos XIX y XX surge la industria química, dando surgimiento al uso de los primeros polímeros, los cuales serán utilizados para la producción de armas durante la Primera Guerra Mundial. Ese conflicto conllevará a la producción de la industria militar a gran escala, perfeccionando el proceso para la producción de acero, lo que posibilita la construcción de armazones resistentes que darán vida a los rascacielos, conjunto al desarrollo de los elevadores. Ingeniería de 1931 a 1950. Se generan grandes avances en la producción de abonos químicos para el mejoramiento de la producción agrícola. Se extendieron y mejoraron las comunicaciones. Se desarrolló la televisión y los aviones propulsados a reacción. Surgen los cohetes y se desarrollan armas nucleares. El petróleo se convierte en el combustible que mueve al mundo y es lo que lleva al desarrollo de la ingeniería petroquímica. También surgen las ciencias de la computación. Después de 1950, el mundo se volcó a la utilización de materiales derivados del petróleo, baratos y fáciles de producir en grandes cantidades. Se desarrollan las resinas radioactivas, los poliésteres y el poliuretano. Se desarrolla la ingeniería nuclear, la bomba de hidrógeno y surge la electrónica. A finales del siglo XX se desarrolla el circuito integrado, que permite reducir el tamaño de los elementos de procesamiento, dando paso a la invención de los computadores personales. En este periodo surge también el Internet y los teléfonos celulares, y se desarrolla la electrónica digital, el láser, la fibra óptica, la robótica, la automatización y la inteligencia artificial. El hombre llega a la Luna en 1969 y la ciencia aeroespacial da paso a la construcción de una red de satélites que masifica las comunicaciones a nivel global.